Presidenta, señorías, un 12 de julio como hoy, a las 4 de la tarde como ahora, aparecía el cuerpo de Miguel Ángel Blanco aún con un hilo de vida. Su pulso apagaba, pero el de la nación española latió más fuerte que nunca. Todos los demócratas españoles mantuvimos la tenue esperanza de que ETA no hubiera culminado su amenaza y de que su vida pudiera salvarse. No fue así, pero eso lo supimos la madrugada del día 13. En su recuerdo, quiero comenzar mi intervención guardando en mi tiempo un minuto de silencio. El nombre de Miguel Ángel Blanco lo dio Muñoa, concejal en Eibar de la entonces Herri Batasuna. Sí, ya estaban en las instituciones. Herri Batasuna, hoy sortu, integrada en EH Bildu, cuyos miembros ni condenan ni colaboran para esclarecer los 379 asesinatos terroristas sin resolver. Miguel Ángel Blanco fue asesinado por ser concejal del Partido Popular, como antes y después lo fueron tantos otros políticos del Partido Popular, del Partido Socialista y de UPN, en esa estrategia del terror que la denominaron socializar el sufrimiento. Hoy sabemos, porque la justicia y el Estado de Derecho siguen actuando, que Kantauri, Mikel Ansa, Amboto e Iñaki de Rentería, como jefes del comando político, habían dado la orden directa y expresa. En concreto, ordenaron poner toda la fuerza posible en levantar a un concejal del Partido Popular. Pero ETA fue derrotada por la policía, la Guardia Civil y la sociedad española. ETA empezó a morir el día de la rebelión cívica de la nación española por el asesinato de un joven que había nacido en mayo del 68. Esta es la historia de nuestra democracia. Ese fue el verdadero inicio del fin de la banda terrorista ETA. Esa es la verdadera memoria colectiva que los demócratas debemos honrar y a la que nunca debemos renunciar. Porque memoria democrática es recordar que en España hubo quienes mataron y extorsionaron a miembros de las cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a mujeres, a niños, a políticos, a empresarios, a trabajadores de todo tipo e incluso, señora Izpurúa, a algunos que antes habían sido de los suyos como Yoyes. Porque memoria democrática es recordar que hubo quien resistió, que hubo quien tuvo que empezar una nueva vida lejos de su tierra, que hubo quien no pagó un impuesto revolucionario, hubo quien no dejó de escribir y de expresar sus ideas, profesores que no dejaron de dar la cara, como el recientemente fallecido Fernando García de Cortázar. Hubo quien siguió buscando a Ortega Lara hasta que consiguió liberarlo. Hubo quien, cuando asesinaron a su compañero de partido, dio un paso al frente sabiendo que lo iban a asesinar, como Manuel Zamarreño, y lo asesinaron. O quien protegió en Orio a unos jóvenes del Partido Popular, a pesar de no ser de su partido, y quizás eso es lo que le costó la vida. Porque memoria democrática es recordar que Miguel Ángel Blanco no reposa en la tierra que le vio nacer, porque los que no le dejaron vivir tampoco le dejaron descansar. Y siguen sin dejarnos vivir en paz, como demuestra la condenable, no por Bildu, agresión en Pamplona del pasado jueves a concejales y policías. Desde estas Cortes, sede de la soberanía nacional, nosotros, el Partido Popular, reafirmamos nuestro compromiso de seguir defendiendo la necesidad de memoria, de reparación y de justicia. Por eso, ese mismo espíritu de rebelión cívica que alimentó a los españoles hace 25 años es el que hoy nos sitúa enfrente de su Gobierno, señor Sánchez, desde que solo para resistir escogió el camino de los pactos indignos. Nos sitúa enfrente de su Gobierno cuando convierte a Bildu en notario de la transición y de su mano arroja un manto de ignominia sobre los gobiernos de Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo Sotelo y Felipe González.
Ninguno de los tres, ninguno, ni el resto de los protagonistas de la transición se merece lo que usted ha pactado con Bildu. Poner en jaque el relato de la transición ejemplar, según palabras de la propia portavoz de Bildu. Por eso, trasladamos a los españoles que la derogaremos y que recuperaremos el espíritu de la transición. Porque si hubo alguien que hizo todo lo posible por intentar que la transición y la democracia descarrilaran, fue ETA. Y con ellos no se les entrega la memoria. Señor Sánchez, escuche la voz de escritores como la de Andrés Trapiello, que le dicen claramente: sabemos que de todas las facultades la de la memoria es la menos democrática. Recuerdan los individuos, cada uno lo suyo, no los pueblos, no los territorios, no algunas élites políticas o académicas, y menos aún por razones sectarias. El Partido Popular está a favor del reconocimiento de las víctimas, de todas las víctimas, pero intentar reescribir la historia de España de la mano de Bildu es una de las mayores inmoralidades inimaginables, y algo para lo que usted no tenía mandato de los españoles, porque se presentó a las elecciones afirmando directamente lo contrario. ¿O no se acuerda ya que dijo que no pactaría con Bildu y que estaba dispuesto a repetirlo hasta 20 veces? ¿Lo recuerda, señor Sánchez? ¿Lo diría hoy, aunque solo fuera una vez más aquí? Una mentira presente con la que quiere llevar, reescribiendo la historia, la mentira también al pasado. Usted y la mentira, síntesis de esta legislatura, balance de su gestión. Porque también afirmó que no indultaría a los condenados por el procés, y lo ha hecho. Afirmó que traería a Puigdemont, y hoy la pregunta es: ¿impulsará reformas para modificar los delitos de sedición y rebelión? Se lo están pidiendo otros de sus socios. ¿Va a ceder para seguir resistiendo? ¿Con qué nuevas cesiones nos va a sorprender el viernes tras su reunión con Aragonés? Le recuerdo que le están pidiendo detener la vía judicial y la represión que, según sus socios, están recibiendo el movimiento independentista. Se lo traduzco: se llama independencia y amnistía. El problema es que tampoco hoy podemos fiarnos de sus respuestas, porque si hay un logro identificable en su Gobierno es precisamente la devaluación total de la palabra dada. Ha llegado el momento de devolver su valor al compromiso político, que los ciudadanos puedan volver a confiar, y el Partido Popular está dispuesto a cumplir la palabra dada. Señor presidente, es la primera vez que se celebra este debate desde que en junio del 2018 llegó al Gobierno, lo que refleja todo lo anómalo que envuelve sus años de presidencia. Anómalo es que el debate esté emparedado entre 4 reformas legislativas. Anómala es una forma de gobernar con más de 120 reales decretos ley, con más de 50 leyes bloqueadas en su tramitación. Y anómalo es hacer oídos sordos a los informes del Consejo de Estado y verse desautorizado reiteradamente por el Tribunal Constitucional. Anómalo es el deterioro al que ha sometido a las instituciones. Desde que usted gobierna hemos visto cómo una ministra de Justicia ha pasado directamente a ocupar la Fiscalía General del Estado. ¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso, señor Sánchez. Desde que usted gobierna hemos visto cómo al frente del CIS hay un dirigente socialista que escribe libros incluso sobre usted. Desde que usted gobierna hemos visto cómo destituye a todo aquel que le es incómodo. La directora del CNI, el general Pérez de los Cobos e incluso el intento hacia el INE antes de que se fuera. Este es usted. Señor Sánchez, aunque usted desea máximos poderes con mínimos controles, no olvide que en la democracia parlamentaria es el Congreso quien controla al Gobierno. Y no olvide tampoco que pronto los ciudadanos le controlarán a usted. Señor presidente, este debate sobre el estado de la nación tiene que ser el debate sobre el estado de los ciudadanos. Y somos una nación cuyos ciudadanos hoy soportamos una inflación de más de un 10%. Y no somos culpables de ello, ni es nuestra responsabilidad, como nos ha dicho en el día de hoy. La inflación es el virus más cruel que puede afectar a la economía de las familias, porque no vacía solo la cartera, también los saldos de la cuenta corriente. Es el impuesto mayor, el más injusto y el más regresivo, porque afecta más a quien menos tiene. Es el mayor recorte a los ahorros, ya que valen un 10% menos. Una nómina de 1.000 euros pasa a tener la capacidad de compra de una de 900 del año pasado. Los mileuristas han dejado de serlo. Ha llegado a afirmar en el día de hoy que la culpa de la inflación la tiene el consumo, cuando el consumo, usted debiera de saber, que ha caído en el último año. Una inflación que no solo es responsabilidad del señor Putin, sino también de usted.
señor Sánchez, de sus políticas, o mejor dicho, de la falta de ellas. Se lo demostraré. El año pasado, mucho antes de la invasión de Ucrania, la inflación ya estaba en el 6,5%, mientras la eurozona estaba en el 5% y Portugal en el 2,7%. Ustedes se empeñaban entonces en decir que era transitoria y, en lugar de tomar medidas, hacían declaraciones. En febrero estábamos ya en el 7,6% y no había comenzado la guerra. Pues no ha sido transitoria y sus errores de previsión y su falta de capacidad la estamos pagando todos los españoles. ¿Por qué, si España depende menos del gas ruso que Alemania, nuestra inflación es superior, 2 puntos más? ¿Por qué Portugal tiene una inflación menor que España, un 9%? ¿Por qué la de Francia es casi la mitad? Sin contar con que usted encontró un país donde la inflación española era inferior a la de la zona euro. El factor diferencial es usted y su caótico gobierno. Están más ocupados en resolver sus diferencias internas que en resolver los problemas de los españoles. Y este es el gran problema. Por eso el problema es usted, y esto solo lo tenemos en España. No se necesitan excusas, se necesitan medidas y reformas. Y hoy hemos podido ver que usted no tiene ninguna, poco más de algún parche. Señor Sánchez, mientras sus arcas están cada vez más llenas como consecuencia de la inflación, 15.500 millones de euros de recaudación más este año. Estos sí que son los beneficios que les caen a ustedes del cielo de la inflación. Y mientras, las despensas de las familias están cada vez más vacías. Son además el Gobierno de la OCDE que más ha subido la presión fiscal, cuando otros países bajan los impuestos. Mientras su Ejecutivo se desborda en 22 ministerios apretados en el Banco Azul, de más de 800 asesores que no caben ni en los despachos de la Moncloa, los españoles tienen que prescindir de lo más básico. ¿Para qué? Para pagarle a usted su macrogobierno. ¿Hasta cuándo tiene intención de que su Ejecutivo sea una losa para los españoles? ¿No va a plantear ni una sola medida de reducción del gasto improductivo, comenzando por su macrogobierno? En la España del 2022, llenar el coche de gasolina, encender el aire acondicionado, la calefacción en invierno o pagar los gastos de la vivienda se han convertido para cientos de miles de familias en un artículo de lujo. ¿No se les cae con esto la cara de vergüenza de pedir a los españoles que ahorren el aire acondicionado en plena ola de calor mientras pagan el gobierno más grande y más caro de la historia? Hay familias que tienen que elegir entre comer o arreglar la lavadora, que no pueden afrontar el cambio de cualquier imprevisto, como unas ruedas del coche que están gastadas. Esa es la realidad que refleja un dato, el de que casi el 30% de los españoles están en riesgo de pobreza, el 44% de los hogares con una madre sola. Esto es según la encuesta de condiciones de vida del INE. Y ante esta realidad contrastada y su acreditada incapacidad, hoy también demostrada, ¿por qué no se deja ayudar? El presidente de mi partido le ha pedido que solicite en Europa que se elimine de forma transitoria el impuesto de hidrocarburos. ¿Por qué no lo hace? Los españoles están pagando más de 2 euros el litro y usted ha recaudado solo en un año 676 millones de euros más a través de este impuesto, un 15% más. Máximos históricos con subidas de 30 céntimos que han absorbido la ayuda de 20 céntimos. Es decir, hace falta otras medidas. El presidente de mi partido le ha propuesto rebajar el IVA de la electricidad y del gas al 5%. ¿Por qué no lo hace también para el gas? Han recaudado ya 5.500 millones de euros más solo a través del IVA. Hay margen, señor Sánchez. El presidente de mi partido le ha pedido que ajuste la tarifa del IRPF para que la inflación no penalice 2 veces a los españoles. ¿Por qué no lo hace? Si la clase media y las rentas bajas son un 10% más pobres, no puede mantenerles los impuestos como si no pasara nada. Señor Sánchez, la gente que está angustiada, que le da la espalda, que pide otro gobierno, no vive en áticos de lujo ni fuma puros habanos. Son los que tendrán que esperar hasta diciembre para poder cobrar los 200 euros que aprobó hace apenas 15 días. Los que todavía no han cobrado el bono del alquiler de 250 euros que usted anunció el pasado octubre. O todos aquellos que siguen esperando que les llegue el ingreso mínimo vital desde hace ya más de 2 años. Es verdad, señor Sánchez, que son gente poderosa,
muy poderosa, porque no hay nada más poderoso que el voto de un ciudadano. Personas poderosas que no entienden que en vez de un gobierno tengamos y paguemos tres. Que no entienden que una buena medida se retrase porque la propuso el Partido Popular y mientras hayan pagado de su bolsillo 200 millones de euros. Que no toleran que se califiquen de formidables los datos del paro, cuando somos el país con más desempleo de toda Europa. Esas personas tan poderosas son millones de españoles con nombres y apellidos, que no hay casa ni bar en cualquier rincón de España donde no estén hablando justamente de esto, de por qué usted no acepta la mano tendida del Partido Popular. Es la clase media y las rentas bajas que no pueden pagar la misma cesta de la compra de hace unos meses. La docena de huevos que costaba €1 hace un año les cuesta €58. El litro de leche ha pasado de 0,63 a 0,95. Que tiene que recortar los días de vacaciones y que no puede afrontar un gasto imprevisto. Esa es la gente poderosa que le dio la espalda en Andalucía y que hoy no le debería dejar dormir, pero a los que usted les ha quitado los sueños. Somos los españoles que debemos 6.000 euros más porque usted ha disparado la deuda hasta casi 300.000 millones de euros. Somos más pobres que en 2019. Somos los españoles que vamos a tener que pagar 780 euros más de media al año en la hipoteca por la subida de los tipos de interés. Son ese 30% de jóvenes que no encuentra un empleo o si lo encuentra está por debajo de la cualificación de su formación. El 40% de los universitarios no cotizan como universitarios. Porque hoy España es un país más desigual y los españoles tienen más riesgo de caer en la pobreza que cuando usted llegó a la Moncloa. Sus políticas sociales han fracasado, señor Sánchez, y la cruda realidad es que va a dejar España mucho peor que la encontró. Y el primer mandamiento para un buen gobernante es dejar las cosas mejor que como las encontró. Somos la cuarta economía del euro, pero también somos uno de los pocos países de la Unión Europea que aún no ha recuperado el nivel de crecimiento de antes de la pandemia. Nuestra caída fue la mayor de la OCDE y la recuperación es la más débil porque sus políticas no funcionan y nos ponen en el vagón de cola de la recuperación económica. Caímos un 10,8%, la mayor caída de la zona euro, y tras fallar en todas sus previsiones de crecimiento en 2021 y 2022, todavía no hemos recuperado el nivel de crecimiento prepandemia. Y no lo haremos hasta el tercer trimestre del 2023, sí, señor Sánchez, hasta el tercer trimestre del 2023, 2 años más tarde que el resto de los países de nuestro entorno. ¿Y por qué? Porque, como por ejemplo recoge Funcas, somos el país cuyo gobierno menos ha ayudado de forma directa a su tejido productivo. Mientras usted habilitaba 7.000 millones, 1.800 ni se han gastado, Alemania habilitaba 50.000. Francia, 20.000 e Italia, 11.000, ampliables a 25.000. ¿Ve lo que falla? Usted, su gobierno, la falta de ayudas. Usted, en su manual de mal gobernante, ante cada crisis ha hecho siempre lo mismo. Lo hizo con la pandemia y lo ha vuelto a hacer con los efectos de la guerra de Ucrania. Lo primero, la negación de la realidad. Negando la existencia, así no busca salida al problema. Apenas tendrá efectos en España, nos dijeron tanto con el COVID como con la invasión de Ucrania. Exactamente las mismas palabras. Hoy nos ha dicho usted que ha hablado usted del diagnóstico y la evidencia científica. ¿Todavía no recuerda que no ha aparecido el comité de expertos que le guiaba a usted? ¿O es que era solo el doctor Simón? El segundo criterio, la improvisación. Cuando el tsunami ya estaba encima, improvisaba medidas que iban rectificando a golpe de espasmo propagandístico. Todavía se recuerda la centralización de compras al inicio de la lucha contra la pandemia. O como las medidas del último Real Decreto, anunciados hace apenas 15 días, que aún no han sido convalidadas y que ya no tienen efecto. Tarde y mal. Este es el sello de su gobierno, de su política. La tercera de las cuestiones es la evasión de la responsabilidad. Usted nunca tiene ninguna. Primero, durante la pandemia, los responsables eran las comunidades autónomas. Hoy hemos descubierto que de la inflación y del coste de la energía, la responsabilidad la tienen única y exclusivamente los ciudadanos. Usted, ninguna.
El cuarto de los criterios, la manipulación, como ha sucedido con las estadísticas y los registros, para ocultar el fracaso de sus políticas. Sucedió con las cifras de fallecidos por COVID y ahora con los datos del PIB que proporciona el INE, cuya metodología, como no le gustan los resultados, la va a cambiar. Y el quinto punto, la propaganda. Los españoles recuerdan perfectamente: salimos más fuertes, no vamos a dejar a nadie atrás, hemos vencido al virus, eslóganes tan falsos como su gobierno. Hoy nos ha enseñado el último: iremos a por todas. Parece que este es el mantra que nos perseguirá las próximas semanas. Pero detrás, señor Sánchez, la nada. Las crisis le sobrepasan y lo peor es que nunca se han dejado ayudar. No lo hicieron en el pasado cuando les propusimos la ley de pandemias o una regulación de los estados de alarma. Y no se dejan ayudar ahora cuando les proponemos bajadas de impuestos, contención del gasto improductivo, 60.000 millones de euros, señor Sánchez, y ni una sola medida nos ha contado hoy, reducción de la burocracia o una buena gestión de los fondos europeos. Y lo mismo sucede con la sanidad. En lugar de atajar los problemas, como es el grave déficit de especialistas de medicina de familia y comunitaria, usted saca pecho única y exclusivamente por cumplir indicaciones de la Unión Europea. Hoy, en la mayor parte de España, faltan médicos y este verano solo se cubrirá el 30% del personal en vacaciones. Estos son los problemas y las preocupaciones de la España real, a los que ustedes les dan la espalda. El médico, el centro de salud, el consultorio. Señor Sánchez, hay alternativa y se la ofrecemos para que usted la pueda poner en marcha de manera inmediata. Le proponemos reforzar el sistema de elección de las plazas MIR para que se puedan cubrir todas las ofertadas. Le proponemos crear la especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias y también le proponemos ampliar el número de plazas de formación de Medicina de Familia e impulsar nuevos instrumentos para poder cubrir esa necesidad. Porque, señor Sánchez, las cuentas de este año eran los mismos cuentos que los años anteriores. Los mismos cuentos que cuando presentó el cuadro macro. Unas cuentas que hoy son más ficticias que nunca, cuando la realidad es más dura que nunca. No han cumplido jamás sus previsiones. Desde el año 2018 han gastado mucho más de lo previsto y crecido mucho menos de lo anunciado. Tienen la mayoría de los fundamentos de nuestra economía absolutamente desequilibrados. Pueden ahora tratar de maquillar las estadísticas del INE como si fuese el CIS, pero del mismo modo que Tezanos no pudo tapar la mayoría absoluta del Partido Popular en Andalucía, sus estadísticas no van a poder tapar las facturas que día a día tienen que pagar los españoles, ni que los contratos son cada día más precarios, aunque los registros aparezcan como indefinidos. Tras desaparecer por imperativo legal los contratos de obra y servicio y encarecerse el resto de los temporales, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues simple y llanamente que se han incrementado un 700% los fijos discontinuos. Señor Sánchez, ¿usted le diría a un antiguo trabajador con un contrato de obra y servicio y ahora fijo discontinuo que su contrato es indefinido si solo trabaja 2 meses al año? Esto no es serio. Y mientras, seguimos siendo el país de la Unión Europea con la mayor tasa de paro y la segunda mayor tasa de paro femenino y juvenil. 1 de cada 4 parados en Europa es español. Esto no es formidable. Es la primera vez en España que se incrementa el empleo y, en cambio, también aumenta la pobreza y los españoles en riesgo de pobreza. ¿A qué cree que se debe, señor Sánchez? Por mucho maquillaje que le ponga, lo precario, precario es y lo temporal, temporal es. Necesitamos empleo de verdad, porque además las pensiones no la garantiza el BOE, sino el empleo de calidad y bajar la inflación. Por cierto, señor Sánchez, ¿qué día va a presentar el presupuesto del año 2023? Confiamos en que no haga como su predecesor, el señor Zapatero, que se fue sin presentarlos en el año 2012, y usted parece que se ha empeñado en superarlo absolutamente en todo. Señores de Gobierno, uno de los grandes problemas que tenemos es que se está estrangulando en nuestros sectores productivos como consecuencia de la energía. ¿Cómo va a funcionar el mercado energético en nuestro país si desde que gobiernan ha habido más de 960 disposiciones normativas?
que el enorme problema de escasez de energía que tenemos desde su Gobierno se ataca al gas, a la nuclear, a la térmica, al carbón, al petróleo, a Argelia, que es nuestro principal proveedor. Se revierte el gasoducto desde Marruecos y financiamos a los consumidores de Francia. ¿Cree usted que así vamos a pagar un precio asequible por la energía? Ayer supimos que en el primer semestre las importaciones de gas argelino se han desplomado un 41% y que las compras de gas ruso se han incrementado, convirtiendo a Rusia en nuestro segundo proveedor de gas, después de Estados Unidos. ¿Puede explicarnos cómo es posible que mientras Europa está luchando por deshacerse de la dependencia energética de Rusia, usted lo haya convertido en el segundo proveedor de gas de España? ¿Es esto compatible con las sanciones a Rusia por la guerra de Ucrania, de las que usted mismo nos ha hablado hoy? Y el problema no es mayor gracias a que Estados Unidos nos vende gas del fracking y luego presumirá de compromiso climático. Señor Sánchez, es urgente sustituir la intransigencia energética de este Gobierno por una política energética que facilite la transición hacia la descarbonización, pero cumpliendo el trilema energético, es decir, cumpliendo los compromisos climáticos, seguridad del suministro y precios asequibles para la energía. Las 5 centrales nucleares y los 7 reactores producen en nuestro país el 20% de la electricidad, más barata que el resto y sin emisiones. ¿Por qué se empeña en cerrarlas antes de lo necesario en esta nueva situación? La Comisión y el Parlamento Europeo van a impulsar el gas y la nuclear como energías verdes. Súmese, tenemos ahí una oportunidad de bajar el recibo de la luz. Hoy pagamos una media de 303 euros megavatio hora. En 2015, el precio medio fue de 50 euros megavatio hora. Hoy pagamos 6 veces más. Señor Sánchez, usted nos sale muy caro a los españoles. ¿Va a escuchar las propuestas en materia de energía que le ha hecho el presidente de mi partido? ¿Va a hacer algo útil para que los españoles no veamos los precios aún más disparados, además, cuando llegue el otoño? La verdadera excepción ibérica es que España tiene un Gobierno que desde el sectarismo no ha parado de tomar decisiones equivocadas. Y el resultado es una energía más cara y menos segura que la de la mayoría de nuestros vecinos europeos. El colmo del disparate es que los españoles estemos subvencionando y, por tanto, financiando a los franceses y que aquellas empresas con las que competimos estén financiadas por nosotros. Esto es un auténtico disparate. Señor Sánchez, estamos también ante el mayor problema de seguridad en Europa desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, ante una evidente tormenta económica de imprevisibles consecuencias. Y lo hacemos con el Ejecutivo más desunido y dividido. Ahí está nuestra debilidad como país, no se engañe. Ahí está una de las claves. Se pelean por la construcción de fragatas, por enviar armas a Ucrania, por el presupuesto de defensa, por ser parte de la OTAN y organizar una cumbre, mientras se manifiestan contra ella. En cualquier caso, para plasmar el compromiso con la OTAN del 2% del PIB en defensa para el 2029, es necesario aprobar y, por tanto, pactar un compromiso de gasto plurianual que no solo afectará a esta legislatura, sino que afectará también a las siguientes. Por ello, le planteamos que lo traiga y que lo abordemos, pero con carácter plurianual. ¿Está dispuesto a ello? Esto es lo que haría un gobernante serio y responsable. Nosotros sí queremos blindar la seguridad de los españoles. Su Gobierno, señor Sánchez, ha provocado la mayor crisis en nuestra política de vecindad. ¿Con qué? Con el bandazo en la política hacia el Sáhara, que ha puesto en riesgo el suministro de gas y que ha propiciado que Argelia retirara hace meses a su embajador. Y con todo esto, señor Sánchez, no le hemos escuchado ni una sola palabra. No ha hecho usted ni un minuto de autocrítica. Señor Sánchez, el Gobierno Frankenstein no da más de sí. Es un proyecto fallido y agotado. Su incapacidad les impide incluso gestionar con generosidad y con solidaridad lo que significa los fondos europeos. Hasta mayo se han ejecutado única y exclusivamente 2.048 millones de euros, es decir, el 7,2% de lo presupuestado para este ejercicio. Sus ministros ni tan siquiera son capaces de decir cuánto han ejecutado ellos. Lo que sí que le podemos trasladar es que el impacto en el PIB ha sido nulo. Por tanto, estamos ante otra oportunidad perdida, pero no la suya, sino la de la economía española, porque esto significa el futuro de un país y el futuro
futuro de las próximas generaciones. Pero en lugar de aceptar nuestra propuesta de que sean liderados por una autoridad profesional e independiente, usted ha optado por la discrecionalidad del reparto a dedo. Pues, señor Sánchez, ni eso le va a salvar, pero eso será perjudicial para España y, por tanto, para los españoles. El balance es que ni un solo de los proyectos está en funcionamiento. Los fondos no llegan a familias y empresas. No se dialoga ni con autonomías, ni con ayuntamientos, ni con el resto de partidos de esta Cámara. Y hasta ahora se ha limitado a rescatar proyectos de los cajones de los ministerios. Y llegamos al penúltimo capítulo en su manual de resistencia. En lugar de corregirse tras el varapalo electoral, emprende una huida hacia adelante a través de la ocupación total de las instituciones. Ya lo hizo con la Fiscalía, con el CIS y con Correos, donde puso al frente a su propio jefe de gabinete. Y ahora lo hace con el CNI, el INE e incluso con empresas estratégicas como Indra, a la que usted le ha causado unos perjuicios incalculables. Y, por supuesto, con la justicia, a la que permanentemente erosionan, presionan y tratan de manipular con reformas y contrarreformas. La última, la del Consejo General del Poder Judicial, que nos ha hecho tramitar este mismo pleno, esta semana, y que se niega a pactar. Haga caso a lo que dice Europa, que es lo mismo que dice la Comisión de Venecia, nuestra Constitución, y el sentido común. Para el Partido Popular, la alternativa pasa por la regeneración de las instituciones, por generar más separación de poderes. Este es un objetivo inaplazable para que España tenga una mejor democracia. Silencio, por favor. Señora Gamarra, tendría usted que ir terminando. Voy terminando, señoría. Y eso hay que hacerlo desde la unidad de las fuerzas políticas centrales, por lo que sería esperable, por su parte, una rectificación. Es lo que demandan los españoles, pero como usted ha decidido no cambiar de rumbo, serán los españoles los que cambien de gobierno. Se lo han anunciado con Castilla y León, con Madrid y con Andalucía, y cuando usted les devuelva la voz, lo harán con toda España. Un nuevo gobierno para recuperar la centralidad, la moderación, la concordia, la unidad, la estabilidad y una agenda reformista. Un gobierno que devuelva las esperanzas y la confianza a los españoles. Un gobierno que fortalezca las bases de nuestra democracia desde la mirada compartida, tanto a lo que hemos hecho como a todo aquello que nos queda por hacer. Un gobierno que quiera convocar a la inmensa mayoría de los españoles para mirar juntos el futuro. Y eso, señor Sánchez, no es usted. Esto es lo que pueden esperar los españoles de un gobierno presidido por Alberto Núñez Feijóo, porque sí hay alternativa. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Gamarra. Señora Gamarra, le agradezco que haya querido dedicar parte de su tiempo al reconocimiento y a la memoria de las víctimas del terrorismo y a todos los diputados y diputadas por su expresión en ese minuto de silencio, de la misma manera que también lo agradecí el día 27 de junio, día que unánimemente y por ley decidió esta Cámara dedicarla al reconocimiento y a la memoria de las víctimas. Pero me permito recordarle que la ordenación del Pleno y la ordenación de los debates y, por tanto, los minutos de silencio se plantean en las juntas de portavoces y agradecería que, por lealtad al procedimiento y al funcionamiento habitual en esta Cámara, así continuara siendo. Muchísimas gracias. Tiene la palabra. Silencio, por favor. Tiene la palabra el señor presidente del Gobierno.
Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señora Gamarra. Me permitirá el señor Feijóo que me dirija a la portavoz y me ciña, por tanto, al reglamento y no pueda dirigirme a usted. No sé, el mínimo de qué oro, no entiendo muy bien por qué ella protesta. No, en fin. Esto es con… La señora Gamarra ha hecho un discurso muy propio del Partido Popular de hoy, que es el de ayer, el de antes de ayer, el de siempre. El Partido Popular no ha cambiado a lo largo de estos años y mucho menos ha cambiado, efectivamente, cuando hablamos, y usted ha reivindicado la figura de Miguel Ángel Blanco, nosotros también la hacemos nuestra, su figura, como hacemos nuestra todas las personas que, por desgracia, murieron, fueron asesinadas o víctimas por la banda ETA y por todo tipo de terrorismo. Hacía la señora Gamarra una reflexión, una reivindicación de la memoria democrática, y la memoria democrática efectivamente tiene que recordar, como no puede ser de otra manera, a las víctimas del terrorismo, pero también, mal que las pese a ustedes, a las víctimas de la dictadura franquista. Señoría, usted ha iniciado su intervención haciendo un reproche genérico sobre, bueno, genérico la verdad es que ha sido todo, pero genérico sobre la rendición de cuentas de este Gobierno, diciendo poco menos que no hemos rendido cuentas a lo largo de esta procesosa legislatura. Pero quiero simplemente traerle algunos datos, a algunos otros también se los, corregiré, pero a lo largo de esta legislatura, como presidente del Gobierno, he comparecido en 17 ocasiones y simplemente para que nos comparemos con la anterior Administración, el señor Rajoy compareció durante 16 ocasiones y no 17, como es mi caso. El Gobierno, sus ministros y ministras… Bueno, ¿sí? Silencio, por favor. El Gobierno ha tenido que hacer frente a 230 comparecencias frente a las 131 comparecencias del Gobierno anterior y, en definitiva, señorías, creo que hemos y estamos rindiendo cuentas con todas aquellas iniciativas legislativas que estamos poniendo en marcha y todos los debates que hemos tenido. Aquí se ha hecho referencia por parte de la señora Gamarra, todos lo recordamos, a los distintos debates sobre el estado de alarma para poder responder con eficacia a la crisis de la COVID-19. La señora Gamarra también habla de que bueno, pues no estamos haciendo una utilización correcta, a su juicio, de las instituciones públicas. Yo creo que el principal reproche que podríamos hacer a la señora Gamarra es que nosotros no hemos puesto al frente del Tribunal Constitucional a un militante del Partido Popular, tampoco hemos puesto al frente de la Radio y Televisión Española a un militante del Partido Popular y no hemos bloqueado nunca la renovación del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. Al contrario, ustedes llevan 3 años bloqueando importantes pilares del funcionamiento correcto de nuestra democracia y lo que le pediría, como he hecho en mi primera intervención, señora Gamarra, es que, en fin, ustedes desbloqueen la renovación de estas principales instituciones constitucionales, cumplan con el mandato constitucional y por fin tengamos un Tribunal Constitucional y un Consejo General de Poder Judicial renovado y plenamente legitimado. Porque si no, podremos pensar que el interés que ustedes tienen es un interés más allá de sus excusas, distintas, variopintas, a lo largo de estos 3 años. Ustedes tienen otros intereses que a lo mejor se asemejan y mucho a los del Partido Republicano en Estados Unidos. Porque los recursos que hay ahora mismo, sí, hay recursos. Ustedes han recurrido prácticamente todo. Han recurrido la ley de eutanasia, han recurrido ustedes la ley de interrupción voluntaria del embarazo, han recurrido ustedes leyes muy importantes como la ley educativa en nuestro país y otras tantas. Y, por tanto, podemos pensar, señorías, que ustedes por la puerta de atrás lo que quieren es revocar muchas de estas conquistas sociales y civiles que han sido aprobados por los representantes legítimos de los españoles y españolas en estas Cortes. Por eso, apelo a la responsabilidad constitucional del Partido Popular y apelo, en definitiva, a que ustedes, de una vez por todas, saquen de esta injustificada parálisis y bloqueo al Consejo General del Poder Judicial y al Tribunal Constitucional. Lo he dicho en mi primera intervención, tiendo la mano al Partido Popular para que podamos lograr
este acuerdo, para que podamos cumplir con la Constitución y, en definitiva, también para que podamos extender esos acuerdos a unos consensos básicos que yo al señor Feijóo, por cierto, en mi reunión en Moncloa hace ya unos cuantos meses, le propuse cosas tan sencillas y de sentido común como, por ejemplo, renovar el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, reformar el artículo 49 de la Constitución para acabar con el término disminuido a la hora de referirse a las personas con distintas capacidades. Le propuse también que ustedes volvieran al pacto antitransfugismo que ustedes rompieron precisamente con el Gobierno en Murcia. Le propuse también, señoría, que pudiéramos llegar a un acuerdo sobre la política de seguridad y defensa. Le propuse también, señorías, llegar a un acuerdo sobre la respuesta conjunta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra. Usted poco o nada ha dicho en su intervención, luego me referiré más en detalle a ello. Le propuse también que no habláramos, señoría, mal de España fuera, algo que, por desgracia, ustedes continúan haciendo. En definitiva, creo que hemos puesto encima de la mesa propuestas que son de sentido común, razonables, que ayudarían en un contexto tan difícil como el que estamos viviendo a pues recomponer la unidad, recomponer de alguna manera muchos de los consensos que, por desgracia, ustedes han roto cuando llegaron a la oposición. Por desgracia, no tengo respuesta. No sé si el señor Feijóo en algún momento dado podrá dar una respuesta definitiva a ello. Pero me gustaría que pudiéramos llegar, señorías del Grupo Parlamentario Popular, a algunos acuerdos que creo que son básicos, esenciales para la buena marcha de nuestra democracia. En un momento en el que, efectivamente, los ciudadanos lo que quieren es que los representantes políticos nos unamos y trabajemos conjuntamente para poder sortear las distintas crisis que durante estos años hemos tenido que padecer. La señora Gamarra vuelve a decir que el principal causante de la inflación es Pedro Sánchez, que el problema de la inflación se llama Pedro Sánchez y que, por tanto, en el momento en el que Pedro Sánchez no esté al frente del Gobierno de España, pues las cosas serán distintas y, evidentemente, podremos resolver el problema de la inflación. Mucho me temo, señorías, y es lo que he tratado de hacer a lo largo de mi primera intervención, mucho me temo que la cuestión es mucho más compleja y ustedes, además, lo saben. Utilicé el término del curandero, pero en definitiva también saben ustedes perfectamente cuáles son las razones de la inflación. Saben ustedes, a diferencia de lo que ha dicho pues algunos representantes del Partido Popular a lo largo de estas semanas, que no es España el país con mayor inflación de Europa ni de la zona euro. Aquí están, por ejemplo, los datos, señorías. Estamos hablando, señorías, de que tenemos una inflación, señorías, silencio, por favor, inferior a la inflación que tienen otros países europeos. Por tanto, yo creo que es importante, señorías. Silencio, por favor. A la hora de plantear el debate del Estado de la Nación, seamos conscientes de cuál es el origen de la evolución de los precios. Lo he explicado antes, señorías. En más de un 65%, en el caso de España, tienen todo que ver con la evolución de los precios de la energía y tienen todo que ver con la evolución de los precios de los alimentos. Señorías, creo que si nos detenemos a pensar en cuáles son las respuestas que hemos planteado por parte del Gobierno de España a lo largo de estos meses, creo que entran de lleno en cómo desde el Gobierno de España podemos amortiguar las consecuencias económicas y sociales del alza de los precios. Lo hicimos a nivel europeo, antes he hecho referencia, usted también ha hecho referencia a ello. No entiendo tampoco por qué ustedes están en contra del tope al precio del gas que genera electricidad en nuestro país. Creo que es una muy buena medida que, si vemos cuál es la evolución del mercado mayorista, del precio diario del mercado mayorista, este es España, este es Portugal, estamos con unos precios de en torno a 158, 141 en el caso del coste del ajuste, y en cambio estamos pues muy por debajo de países como Austria, como Francia, como Italia, como Finlandia, como el Reino Unido, como Países Bajos, que por desgracia no tienen esta medida que sí que tenemos nosotros. Lo digo, señorías, porque tenemos que hacer soluciones o plantear soluciones a nivel europeo y tenemos que plantear soluciones a nivel nacional. A nivel europeo lo estamos haciendo con la fijación del precio del gas
del tope en la península ibérica. Lo estamos haciendo también promoviendo una reforma del mercado eléctrico para que, como me han escuchado en muchas ocasiones decir los españoles, podamos desacoplar la evolución del precio del gas a la evolución de la factura de la luz. Y lo estamos haciendo también junto con otros países con gobiernos distintos, conservadores y liberales, también socialdemócratas, para fijar un precio al tope del gas en el conjunto del mercado energético. Y yo creo que estas son las medidas que deberían contar también con su apoyo. Entre otras cuestiones, porque son medidas que apoyan gobiernos del Partido Popular a escala europea. Sin ir más lejos, lo propone, por ejemplo, un gobierno conservador como es el gobierno griego, lo propone un gobierno, digamos, conservador, pero también con otras formaciones políticas como es el gobierno belga, lo propone también el gobierno italiano, lo propone también un gobierno de centro-izquierda como es el gobierno de España. Y a nivel nacional, señorías, creo que es importante poner las cosas en su sitio. Ustedes vuelven a repetir que el Gobierno de España poco hace para amortiguar las consecuencias económicas y sociales de la guerra en el ámbito de la inflación. Yo creo que se equivocan, señorías, lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo, por ejemplo, cuando planteamos de hace un año a esta parte un importante paquete de ayudas para los sectores afectados, para la clase media trabajadora y también para los colectivos más vulnerables de en torno a 30.000 millones de euros. Estamos hablando de 2,3 puntos del Producto Interior Bruto y, como antes le refería en mi primera intervención, somos, después de Lituania y de Grecia, el país de la Unión Europea que más ayudas está poniendo en marcha precisamente para amortiguar los efectos de la guerra en la evolución de los precios. Y creo esto, señorías, es lo que de verdad importa a los españoles. Yo lo he dicho en mi primera intervención. Vamos a hablar de cuál es el principal desafío que tiene la economía española y, por tanto, nuestra sociedad, que es la inflación. Vamos a ver cuál es el diagnóstico de la evolución de la inflación y, en tercer lugar, cuáles son las medidas que estamos poniendo en marcha para paliar los efectos de la inflación. Y las medidas, señorías, las he puesto encima de la mesa. Hemos propuesto, entre otras cuestiones, prolongar hasta el 31 de diciembre la ayuda a los carburantes por 20 céntimos de euros el litro de gasolina o de gasoil. También hemos congelado el precio del butano hasta el 31 de diciembre. He anunciado que vamos a aumentar al 100% la bonificación de los abonos de viaje en Renfe, en Rodalies y también de media distancia. Hemos planteado prolongar hasta finales de este año las ayudas sectoriales al transporte, al sector agrario, al sector pesquero. Hemos planteado también un aumento del ingreso mínimo vital, de las pensiones no contributivas. Hemos planteado una rebaja de un 80% en los impuestos vinculados con la factura de la luz. En definitiva, señorías, lo que nos falta por saber, después de todas estas propuestas que hemos puesto encima de la mesa desde el Gobierno de España, es cuál va a ser la posición del Gobierno del Partido Popular. ¿Ustedes van a aprobar o no van a aprobar estas medidas? ¿Las van a aprobar o no, señoría? Me gustaría que nos dijeran si sí o si no. ¿Ustedes las van a aprobar o no? ¿Las van a convalidar o no las van a convalidar? ¿Ustedes están de acuerdo o no en hacer un impuesto a las grandes energéticas de este país? ¿Ustedes están de acuerdo o no en hacer un impuesto a las grandes corporaciones financieras de nuestro país? Eso es lo que nos falta todavía por saber. Porque en muchas ocasiones, por desgracia, ustedes dan lecciones supuestas de economía y nos vienen a decir poco menos que nosotros lo que hacemos es, hacer ideología con la economía y no, ser científicos y rigurosos como son ustedes aparentemente cada vez que gobiernan o hablan de economía. Y el problema, señorías, no es tanto que España sufra una crisis como está sufriendo toda Europa y todo el mundo, derivada de la decisión unilateral de una persona de transgredir con la legalidad internacional como es Putin y poner patas arriba todo el mercado energético y todo el mercado alimentario en el mundo. El problema no es que tengamos y que suframos las consecuencias de esta guerra. El problema es, el gran riesgo es que ustedes gobiernen una respuesta como la que hicieron durante la crisis financiera y no precisamente como la que estamos haciendo nosotros a la luz de la experiencia de la pandemia y también ahora de la guerra. Fíjense, algunos datos que creo que son bastante elocuentes. Durante la pandemia, señorías, el Gobierno de España ha estado protegiendo rentas
de la clase media trabajadora. Y lo vamos a seguir haciendo con la inflación. Durante la pandemia destinamos 270.000 millones de euros en ayudas y garantías a las pequeñas y medianas empresas de nuestro país. 24.000 millones de euros de ellos fueron expresamente a proteger a los empleos, a las empresas, a través de los ERTEs. 140.000 millones de euros en avales ICO y 11.000 millones de euros en ayudas directas a los trabajadores autónomos. En recursos públicos a la sanidad, a la dependencia, a la educación, ustedes lo saben, lo sabe también el señor Feijóo, porque hemos tenido ocasión en las conferencias de presidentes de poder hablar al respecto, hemos transferido, no como se hizo en anteriores crisis, sino también con transferencias directas, recursos económicos a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, precisamente para poder hacer frente al embate de la COVID-19. Al contrario, nosotros no nos desentendimos de la respuesta a la pandemia. Al contrario, trabajamos conjuntamente con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos y con los agentes sociales en dar una respuesta conjunta a la pandemia. Hemos logrado también unos fondos europeos que yo creo que son muy positivos para nuestro país. Ustedes se empeñan en continuar diciendo que no se están ejecutando los fondos. Incluso le escuché al señor Feijóo el otro día decir que no conocía a nadie que hubiera recibido fondos europeos y estaba visitando una empresa que había recibido fondos europeos. Pero más allá de eso, señorías, solamente unos datos. El 27 de junio la Comisión ha emitido el informe favorable para realizar el segundo desembolso de 12.000 millones de euros y, por tanto, vamos a volver a ser los primeros en justificar un segundo desembolso. Y eso tiene mucho que ver con toda la tarea legislativa que estamos haciendo de modernización y transformación de nuestro país. Para que se hagan una idea, todas sus señorías, entre 2021 y 2022 España va a recibir 37.000 millones de euros. Esto quiere decir que en un solo año y medio, desde la aprobación del plan, España habrá recibido más de la mitad de la financiación que nos corresponde hasta el año 2026. Y esto solamente es posible, conviene recordarlo de nuevo, como consecuencia del cumplimiento de los hitos y los objetivos que España se ha marcado y que están justificando precisamente estos desembolsos anticipados. Y no solamente esto, fíjense, en solo 12 meses desde la aprobación del plan hemos autorizado más de 35.000 millones de euros de los presupuestos de 2021 y 2022. Y con las más de 800 convocatorias de inversiones resueltas por la Administración General del Estado hasta el 31 de mayo, el Plan de Recuperación ya financia por más de un importe de 10.100 millones de euros, más de 28.000 proyectos de toda España, en los que participan más de 19.000 empresas, más de 5.500 entidades locales y más de 2.000 universidades y centros tecnológicos. Trato de ser preciso y concreto, señorías, sobre todo para desmontar esta falacia de que ustedes, en fin, poco menos vienen diciendo que no estamos gestionando los recursos económicos provenientes de los fondos. Mire, las comunidades autónomas ya han recibido más de 15.500 millones de euros en transferencias, que se suma a los 10.000 millones de euros recibidos por los fondos REACT. Y le quiero recordar, señoría, que estos fondos europeos, los fondos REACT y los fondos europeos de Next Generation, fueron fondos que peleó, que luchó el Gobierno de España y que, por desgracia, no contó con el apoyo del principal partido de la oposición. Por tanto, el problema, señorías, no es que España sufra una crisis. El desafío es cómo respondemos a esa crisis. Si respondemos, como decía antes, con justicia social y con solidaridad, o respondemos, pues como ustedes hicieron durante la crisis financiera. Miren, ustedes hicieron una reforma laboral que hay que recordar. Planteó, por ejemplo, un contrato parcial o temporal, mejor dicho, de un año, con un periodo de duración de un año y con un despido libre, y que fue un Gobierno progresista en el año 2018, cuando llegamos después de la moción de censura, quien derogó esa norma. Ustedes plantearon esa reforma laboral, ustedes plantearon recortes en las políticas sociales y plantearon también una política fiscal injusta que perjudicó a las clases medias trabajadoras con subidas de 50 impuestos y tasas y una amnistía fiscal que fue considerada inconstitucional por parte del Tribunal Constitucional. Y miren, quiero simplemente recordar, porque usted antes ha hecho referencia a ello, cuando hablaba de que efectivamente lo que tenemos que hacer es hacer avanzar a nuestras sociedades, que la tasa de paro en 2018, cuando llegamos al Gobierno, era de un 16,74% y hoy es de un 13,65%, 3 puntos menos de paro. Que el paro juvenil estaba por encima del 36% en el año 2018 y que hoy está en el 30%. Que en 2018 había
8,7 millones de mujeres afiliadas a la Seguridad Social y hoy hay 9,5 millones de mujeres afiliadas a la Seguridad Social. Que en 2018 el salario mínimo interprofesional era de 735 euros y ahora está en 1.000 euros. Y que la pensión media de jubilación en 2018 era de 1.083 euros y hoy es de 1.253 euros. Es decir, al mes son 181 euros más, señoría. Lo que quiero decirles es que con todo, es decir, una pandemia y las consecuencias económicas y sociales de la guerra, este Gobierno, sin duda alguna, ha protegido a las clases medias trabajadoras y también lo que ha hecho ha sido proteger a los colectivos más vulnerables. Usted antes hacía referencia precisamente hacía referencia a la desigualdad y a la pobreza, que es uno de los principales problemas que tiene nuestro país, la desigualdad y la pobreza. Yo siempre pongo el caso más elocuente y es el de nuestros niños y niñas. Nuestro país, por desgracia, sufre una pobreza infantil que supera los 2,5 millones de niños y niñas. Nosotros lo que hemos hecho ha sido aprobar un ingreso mínimo vital, que lo que hace es, para que se haga una idea, además los datos los tiene mal, son 1,3 los millones de personas que ya están recibiendo el ingreso mínimo vital, de los cuales más de un 40% son niños y niñas en nuestro país. Simplemente quiero decirle que según la Fundación La Caixa, nada, digamos, sospechosa de ser paracomunista, durante la crisis desencadenada por la pandemia, el escudo social, según la Fundación La Caixa, desplegado por el Gobierno de coalición progresista, evitó que la desigualdad en España creciera un 80%. Y, por tanto, hemos recuperado los niveles de desigualdad previos a la pandemia. Y todo eso ha sido gracias a una política, precisamente, que no ha utilizado la ideología neoliberal, sino que ha utilizado una ideología progresista para hacer frente a esta crisis. Y, efectivamente, con solidaridad y con justicia social. La señora Gamarra, bueno, poco menos que viene a decir que somos un Gobierno radical, que somos un Gobierno, en fin, que tenemos unos aliados. Pero si el problema, señorías, si lo piensan ustedes bien, es que ustedes no pactan con nadie. Bueno, sí, pactan con alguien. Estos señores que tienen a la derecha, con la ultraderecha, son con los únicos que pactan. Ustedes, ustedes, fíjense, nosotros hemos pactado con los gobiernos europeos, los fondos europeos, el tope del gas. Hemos sacado adelante 140 iniciativas legislativas aprobadas con diferentes grupos en esta Cámara. Hemos celebrado 20 reuniones de las conferencias de presidentes durante la pandemia. En ellas ha estado presente el señor Feijóo. Ya me hubiera gustado que el señor Feijóo hubiera convocado al menos una reunión con los alcaldes de Galicia cuando era presidente de la Xunta de Galicia. Pero bueno, no hemos tenido suerte. Yo he celebrado 20 conferencias de presidentes. 20 conferencias de presidentes. Y hemos acordado 15 consensos con los agentes sociales que nos han permitido reformas tan importantes como la reforma laboral o también la reforma de las pensiones. Por tanto, no entiendo muy bien por qué ustedes dicen lo que dicen. Al contrario, ustedes lo que han hecho ha sido no arrimar el hombro ni siquiera frente a la pandemia ni a la guerra. Ustedes no me han dicho qué van a hacer con los 11 acuerdos que le he planteado al nuevo líder del Partido Popular. Han roto todos los gobiernos autonómicos que tenían con Ciudadanos. Han votado en contra de todos los acuerdos sociales, que hemos traído a esta Cámara. Ustedes no es que no solamente no pacten con nosotros, que no pacten con nadie, es que además votan en contra de todo lo que pactan los demás. Y, señoría, es verdad que usted ha hecho referencia a la apelación o a la crítica que hago sobre los poderes económicos, en fin, poderes, insisto, me gustaría saber exactamente usted en la réplica, o en la dúplica en este caso, señoría, si va a tener a bien decirnos qué va a hacer con el impuesto a las grandes energéticas y también con el impuesto a las grandes entidades financieras, si las va a aprobar o no. Pero sí quisiera decirle, señorías, que en política fiscal ustedes están planteando, bueno, pues las típicas cosas que hace la derecha cuando está en la oposición. Ustedes, cuando están en la oposición, me lo ha escuchado decir muchas veces el señor Maroto en el Senado, bajan todos los impuestos y cuando están en el Gobierno suben todos los impuestos, ¿no? Les recuerdo simplemente que el Partido Popular, cuando estaba en el Gobierno, tuvo el mayor récord de subida, por ejemplo, del impuesto de la renta de las personas físicas. La mayor subida nunca registrada del IVA se hizo con gobiernos del Partido Popular. Más de 60 subidas de impuestos. Entre el año 2011 y 2013, 40 subidas de impuestos. Esa amnistía fiscal a la cual antes hacía referencia, simplemente para que ustedes se hagan una idea, España, señorías, es
tiene el puesto 18 en recaudación fiscal de la Unión Europea y somos el puesto número 20 en recaudación en el impuesto de sociedades. En definitiva, lo que quiero decir con esto, señorías, es que tenemos mucha tarea que hacer en el ámbito de la reforma fiscal. Y este es un Gobierno, por cierto, que ha hecho mucho en el ámbito de la reforma fiscal para luchar contra esa justicia, o mejor dicho, por la justicia fiscal. Hemos aprobado un impuesto de transacciones financieras, hemos aprobado un impuesto para las grandes corporaciones digitales, acabamos de anunciar un impuesto para las grandes entidades financieras y, por supuesto, vamos a hacer lo propio con las grandes entidades energéticas de este país. No me ha dicho tampoco nada usted, señorías, sobre las becas. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo con las políticas de redistribución o de no redistribución y de consolidación de la desigualdad en nuestro país? Porque de alguna manera eso es lo que explica el que ustedes estén, justificando decisiones como pueda ser la que se está planteando por algún Gobierno del Partido Popular. Y la pregunta que me gustaría hacerle, señoría, es la siguiente. Después de esta beca para ricos, en fin, ¿ustedes qué van a plantear? ¿Un inserso para millonarios en Bora Bora con cargo al erario público? ¿Unos cheques de combustible para los yates? En fin, señorías, yo creo que ya va siendo hora de que reivindiquemos la fortaleza del Estado del bienestar, que reivindiquemos la política de redistribución y no precisamente lo que ustedes están haciendo, que es o bien recortar las políticas del bienestar o bien abrir las puertas a su privatización. Señorías, hablan ustedes de disciplina fiscal, me reprochan, de hecho, el que no seamos disciplinados desde el punto de vista fiscal. Simplemente le quiero recordar que en el año 2021 al año 2022 hemos registrado la mayor caída del déficit público de más de un 10% a un 6%, y también, lógicamente, la evolución de la deuda pública, que ahora mismo está en un 117,7% como consecuencia también de los trabajos que estamos haciendo de disciplina fiscal y de consolidación en nuestras cuentas públicas. Señorías, creo que poco más podemos decir de la intervención de la señora Gamarra. La verdad es que no ha habido propuestas, la verdad es que solamente ha habido evasivas en cuanto a cuáles son las propuestas que pone el Partido Popular encima de la mesa por favor, para hacer frente a la inflación y, por tanto, espero que en su réplica, señoría, usted nos aclare un poco más qué quiere hacer o cuáles son las propuestas del Partido Popular para hacer frente a esta crisis. Hay datos incluso que no coinciden, señorías. Es que ustedes al final también, superan en esto, en infundios al señor Casado, ¿no? El otro día escuchaba a un portavoz, acreditado del Partido Popular, decir que los datos de empleo habían sido los peores de toda la serie histórica en el mes de junio. Y no es cierto, señorías. Estos han sido los mejores datos, salvo los del año 2005 y los del año 2021. Ustedes falsean los datos del empleo y también de crecimiento económico, señorías. Ustedes dicen que somos el país que menos crece de la Unión Europea, cuando somos un país que crece por encima de Francia, de Italia o de Alemania. Ustedes dicen que tenemos la inflación más alta de Europa, cuando no es cierto, señorías. En definitiva, no es que tengamos la inflación más alta de Europa, es que sufrimos la oposición que más miente de toda Europa. Este es el problema que tenemos desde el inicio de esta legislatura. Señorías, me da pena que ustedes al final mezclen ETA con el debate sobre la memoria democrática, porque miren, el Partido Socialista ha sido un partido que a lo largo de estos más de 40 años de historia democrática ha tratado de que el terrorismo sea una política de Estado y que, por tanto, no entre en la confrontación partidista que flaco favor le hace a la memoria de las víctimas y, sin duda alguna, de sus familiares. Nosotros, con el presidente Zapatero, cuando era líder de la oposición, pusimos encima de la mesa el pacto antiterrorista. Entonces, los gobernantes del Partido Popular lo tacharon de un conejo sacado de la chistera, pero definitivamente fue lo que acabó con ETA, la unidad de todos los partidos políticos, no usar el dolor de las víctimas. Pero, dado que ustedes se ponen así y que poco menos que infieren que yo soy una persona que no tiene en consideración la memoria de las víctimas, le quiero recordar a usted, señora Gamarra, y también a la bancada del Grupo Parlamentario Popular, que quienes realmente han utilizado
el dolor de las víctimas del terrorismo con fines espurios han sido precisamente los dirigentes del Partido Popular. Quien ha utilizado el mayor atentado terrorista con fines espurios, engañando a la ciudadanía española para ganar unas elecciones, fue el Partido Popular un 11 de marzo. Y que desgraciadamente, señorías, el Partido Popular lo que hace es parapetarse detrás de ETA y del dolor de las víctimas de ETA para negar... Silencio, por favor. Para negar el deber moral de la derecha de asumir que el Estado tiene que exhumar los cuerpos de las víctimas de la dictadura franquista y también condenar el golpe de Estado del 36 y la dictadura franquista. Que en España, señorías, en España hay todavía 114.000 desaparecidos forzosos. Somos, después del país de Camboya, el país del mundo con mayores desaparecidos. Sí, señorías. Y que el Partido Popular, cuando gobernaba, hacía gala de incumplimiento de la memoria histórica. Hacía gala de no poner ni un solo euro en el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. Paralizó las exhumaciones de fosas comunes. No actualizó el mapa de fosas y paralizó el estudio de la localización de nuevas fosas e ignoró las proposiciones de esta Cámara, de distintos grupos parlamentarios y también de organismos internacionales, como por ejemplo Naciones Unidas, de hacer políticas de memoria democrática. Señorías, desde luego nosotros reivindicamos la transición, la ley de amnistía y la Constitución española. Y reivindicamos la memoria de todas las víctimas. Silencio, por favor. Y las víctimas de la dictadura franquista. Pero en todo caso, señorías, lo importante es el debate económico, lo importante son las propuestas que hemos puesto encima de la mesa para hacer frente a esta evolución de la inflación. Y me gustaría saber, señora Gamarra, realmente cuáles son sus propuestas y si ustedes van a convalidar el Real Decreto Ley y van a continuar apoyando o no las medidas que ponga en marcha el Gobierno de España. Muchas gracias, señor presidente. En nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Gamarra Ruiz Clavijo. Gracias, presidenta. Señor Sánchez, la verdad es que le he visto flojo. Tengo que confesárselo. Ya estamos acostumbrados a que usted no cumpla su palabra y, para empezar, pues ha sido claro. No me voy a referir al señor Feijóo y no ha podido usted resistir la tentación de hacerlo. Mire, señor Sánchez, comenzando por el final, se equivoca de enemigo. El Partido Popular hace mucho tiempo que condenó el franquismo, no tenga usted ninguna duda. Los que no condenan el terrorismo son sus socios y se llama Bildu. Pero le diré una cosa. Cuanto menos mantenga un poco de respeto hacia una fuerza política
que no solo ha luchado contra el terrorismo, sino que además ha dejado muchas vidas por luchar contra el terrorismo. Y creo que eso merece un mínimo de respeto. Un mínimo de respeto. Porque no es que nos iguale usted a nosotros con Bildu, es que usted nos humilla poniéndole a ellos por encima de nosotros. No se equivoque, señor Sánchez, no se equivoque. Y creo que hay algo importante en este debate, de cuestiones que han ido sucediendo durante esta legislatura, porque el Estado de Derecho sigue funcionando y sigue avanzando. Hay 379 atentados terroristas sin resolver. Yo le invito a que a partir de ahora, sin arrepentimiento y sin colaboración, no se conceda ningún beneficio penitenciario. Ahí estaría usted demostrando que está a la altura de lo que se necesita. Vayamos a otras cuestiones. También le recomiendo que vea usted quiénes están criticando la Ley de Memoria Democrática. No es solo el Partido Popular, porque aquí de lo que estamos hablando es de lo que significó la transición. Y eso es lo que usted está cuestionando, dejando en manos de Bildu que esa transición llegue hasta finales del año 1983. Recapacite, reflexione. Creo que la historia de España lo merece. Pasemos a las cuestiones económicas. Ha hablado usted de qué vamos a hacer en relación a su Real Decreto, ¿no? Señor Sánchez, yo creo que es importante que quede claro que es usted quien gobierna, por poco tiempo, pero es a usted a quien le corresponde contestarnos a nosotros las preguntas. Lo que sí que le puedo plantear es lo siguiente. El gran problema que hay cuando hablamos de un Real Decreto es que usted ha cambiado el no es no, que practicó en la oposición, por el sí o sí. Es decir, lo que dice usted, sea bueno para los españoles o sea malo para los españoles. Y nosotros con eso no nos conformamos. Nos dice usted qué vamos a hacer. Usted ha planteado ahí una bajada del IVA al 5%, que ya se la planteamos hace meses, que si la hubiera puesto en práctica en aquel momento, los españolitos se hubieran ahorrado 200 millones de euros de sus bolsillos, 200, ¿y por qué no lo aplica y lo extiende al gas? Al gas, por ejemplo. Pero también silencio, por favor. Hay otra cuestión. Usted ha admitido una de las propuestas que le hacíamos también hace unos meses, y es esa ayuda directa para aquellos que tienen menos ingresos, que son esos 200 euros. Yo lo que le pido es que haya una buena gestión de esa ayuda, porque ya se empieza a hablar de que será en diciembre cuando se cobre. Y las ayudas tienen que ser efectivas en el momento que se necesitan, no anunciarlas, aprobarlas y luego que los ciudadanos tengan que esperar. ¿Ahí qué es lo que le planteamos? Pues algo que creo que es importante, deflactar los tramos del IRPF. ¿Por qué? Porque hay clase media y rentas bajas que con la inflación no pueden, pero usted sigue recaudando y no lo tiene en cuenta. Ahí tiene una iniciativa para que mejoremos ese Real Decreto. ¿Por qué no lo hace? Ahí hay algunas cuestiones sobre las que podemos hablar. Porque, claro, usted ha puesto cara de bueno y nos ha hablado aquí de que nos escucha y de que qué propuestas le hacemos. Bueno, todos los españoles saben que ha recibido usted una propuesta de plan económico con medidas puntuales, de las cuales no solo no hemos recibido respuesta, sino que no quiere sentarse a hablar de ellas. Para que ni tan siquiera puedan tramitarse, ha bloqueado el proyecto de ley, el cual podrían introducirse vía enmiendas. Este es usted, el que ni tan siquiera permite que se mejoren las medidas, que son meros parches que usted aprueba y propone. Eso es lo que nosotros queremos hacer. Y queremos ir más allá, señor Sánchez. Ha hablado usted de distintos pactos y que planteó al presidente del Partido Popular. Y usted recibió propuestas. ¿Y qué hemos recibido? La ignorancia. Ni tan siquiera un ok, lo he recibido, nos vemos. Tiene el plan económico, pero tiene un plan, un pacto de Estado en seguridad y defensa, un pacto de Estado de justicia. También, ¿por qué no podemos hablar de energía? Y sí ha recibido una propuesta para abordar la reforma del artículo 49 con garantías en lo que significa la desaparición del concepto de disminuidos. Ahí están. Si quiere usted, podemos abordarlas. Por nosotros no será. Pero es que, señor Sánchez, si cuando hablamos de seguridad o de defensa,
¿con quién va a aprobar esas medidas? Sí hemos podido leer en distintos medios de comunicación el guirigay que se produce en sus consejos de ministros para aprobar estas medidas. Esto es impensable en cualquier país serio. En un país serio no hay un gobierno de coalición donde una parte del gobierno hace oposición a la otra parte del gobierno. Suele haber una unidad, sobre todo en lo que son las políticas de Estado. Y esto falta en su gobierno, lo cual ya demuestra qué tipo de gobierno tenemos. Nos dice usted, además, y nos plantea que qué vamos a hacer en relación a el impuesto, los nuevos impuestos de los que usted ha hablado. Bueno, esperaremos a conocer la letra pequeña. Yo, la sensación que he tenido hoy es que ni tan siquiera todos los miembros de su Consejo de Ministros conocen los detalles de los nuevos impuestos que usted ha anunciado aquí. Sería bueno que, cuanto menos, todos sus ministros conozcan esos impuestos de los que habla. Cuando nos lleguen, los analizaremos. Pero podemos hablar de lo que sí que ya está ocurriendo y de lo que ya está en materia fiscal aplicándose en este país. Y es que usted ha recaudado 15.500 millones de euros y lo ha hecho a través del IVA, lo ha hecho a través del IRPF, es decir, esto afecta a quien menos tiene. ¿Por qué no hablamos de esto también? Yo creo que es importante que sea desde aquí, desde donde busquemos ayudar a la clase media y la clase trabajadora en nuestro país y, sobre todo y fundamentalmente, a quienes peor lo están pasando. Señor Sánchez, yo creo que a usted le dan mal los datos. ¿Por qué habla usted del ingreso mínimo vital? 1,3 millones de personas, pero es que ustedes anunciaron 2,3 millones de personas que iban a recibir el ingreso mínimo vital. Y todavía lo están esperando. Todavía lo están esperando. Pero es que todos aquellos a los que usted le prometió en octubre el bono del alquiler, todavía lo están esperando. ¿Qué van a esperar? ¿Un año? ¿Un año de alquiler? Usted es una fábrica de generar frustraciones. Podemos hablar también del precio de la luz. Me ha hablado usted del precio mayorista. Pues yo le voy a hablar del precio minorista, el de las facturas, el que reciben los españoles todos los meses. La prueba del algodón. Y la prueba del algodón dice que el que pagaba 207 hoy paga 312 en el mismo mes. O una empresa que pagaba 3.494 en el mismo mes ha pagado 19.541. Este es el precio minorista. Esta es la realidad del precio de la energía en nuestro país. Sí, señor Sánchez. Sí, señor Sánchez. Se las haré llegar para que vea qué es lo que reciben los españoles. Y como siempre, usted busca confundir dos crisis distintas, la del 2007 y la actual. Tengo que recordarle que en el 2007 gobernaban ustedes. Y que además, ya que le gusta a usted hablar tanto de las recetas que se aplican, le diré quién practicó el mayor recorte de derechos que se ha llevado a cabo con una crisis económica. El Partido Socialista y, concretamente, usted como diputado. Mire, en la bancada del Partido Popular no encontrará un solo diputado que haya votado congelar las pensiones a los pensionistas. Y usted lo votó. Usted fue el diputado que también bajó a los funcionarios sus sueldos, sí, le recortó los sueldos. Usted fue el diputado que también en el año 2010 recortaron el presupuesto en 35.000 millones de euros. ¿En qué, señor Sánchez? En partidas que tenían que ver con el estado del bienestar. Esos fueron ustedes. Así que elecciones las justas, sobre todo porque tenemos y recordamos muy bien, y los españoles también, el país que recibimos. Cuando llegamos al Gobierno tuvimos que gestionar un país en el que había 250.000 autónomos menos, 222.000 pymes cerradas, 3,5 millones de parados, 82.000 millones de euros en facturas sin pagar y un déficit del 9%. Eso es lo que nosotros gestionamos y recuerdan perfectamente los españoles el sacrificio que tuvimos que hacer todos para sacar este país adelante. A los españoles los que sí les podemos decir es que lo volveremos a hacer, señor Sánchez, lo volveremos a hacer. Y he hablado de la reducción del déficit público que están llevando a cabo. Pero señor Sánchez, no sea trilero, que es una de sus especialidades. El déficit público se puede reducir con cargo a ingresos de más recaudación o se puede reducir con cargo a la reducción del gasto improductivo.
¿Cuál ha elegido el señor Sánchez? Como no podía ser de otra manera, reducir con cargos a más recaudación. ¿De dónde viene esa recaudación, señor Sánchez? Pues de toda la sociedad española y fundamentalmente, sí, del IVA y de la inflación. Es ahí donde se está recaudando más. ¿Por qué no se compromete usted hoy aquí? ¿A qué? A reducir el déficit público. ¿Con cargo a qué? Con la reducción del gasto improductivo. ¿Es posible que vayamos a terminar este debate sobre el estado de la nación con la inflación que están sufriendo los españoles, con los precios de energía que tenemos y que usted no se vaya a comprometer a reducir el gasto improductivo, comenzando por su macrogobierno? Eso es lo que haría. Eso es lo que haría. Señora Gamarra, tiene usted que terminar, por favor. Voy terminando, señoría. Eso es lo que haría, señor Sánchez, un gobierno responsable y un gobierno con alma y con corazón y con inteligencia. Sí que hubiera tomado esas decisiones. Ha comenzado usted preguntándonos por el Consejo General del Poder Judicial. Ahí tiene una propuesta, la tienen encima de la mesa. Parece que a ustedes lo único que les interesa es llevar a cabo una reforma para poder devolverse a sí mismos el poder nombrar a nuevos vocales magistrados en el Tribunal Constitucional. ¿Qué problema tienen ustedes en que la ley que quieren tramitar esta semana no se tramite así y abordemos otra serie de compromisos? ¿Por qué no devolver todas las competencias que tenía el Consejo General del Poder Judicial y hacer que las vacantes se puedan cubrir? ¿Que los pleitos que están pendientes se puedan sustanciar? ¿Que las fianzas que están depositadas y que necesita el tejido económico y empresarial puedan devolverse? Ahí demostraría usted que le importa la justicia y que no le importa controlar a la justicia. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Gamarra. Tiene la palabra el señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, señora presidenta. Señora Gamarra, usted pide, yo le pido respeto a nuestros ciudadanos y no les llame españolitos. No les llame españolitos. Se merecen un respeto. Merecemos una oposición diferente, señorías. Una oposición diferente a la que hemos tenido durante estos difíciles años, tanto la pandemia como la crisis de la guerra. Claro que hay Silencio, por favor. Dos formas de salir de la crisis, señoría, claro que la hay. Señor Garcés, silencio, por favor. Ustedes hablan de ese exceso de recaudación del Gobierno de España por esos 15.000 millones de euros que son sobre todo y fundamentalmente derivados del crecimiento económico, de la creación de empleo. Pero esos 15.000 millones de euros, señorías, es lo que está revirtiendo este Gobierno de España en la protección de familias, de empresas y de industria. De aquí al 31 de diciembre, digan si van a votar o no a favor de estas medidas. Digan si van a votar o no a favor de extender estas medidas hasta el 31 de diciembre. Porque hasta ahora, señorías, ustedes han votado que no a todas las medidas en defensa de la clase media trabajadora de nuestro país. Y, en fin, y al igual que nosotros lo estamos haciendo, le pedimos a las grandes entidades financieras, a las grandes empresas energéticas, que aporten esos sobrebeneficios también para proteger a la clase media trabajadora y los colectivos más vulnerables de nuestro país. Y creo, señorías, que más allá de cuál sea la definición técnica de estos dos nuevos impuestos, me gustaría que el Partido Popular subiera a esta tribuna y dijera que está a favor de la justicia fiscal y que está a favor de aprobar estos dos impuestos tan importantes para la justicia fiscal y la redistribución de las políticas sociales de nuestro país. Porque si no, señorías, podemos todos pensar que el Partido Popular al final aquí, bueno, pues defiende otros intereses. Usted me ha escuchado en muchas ocasiones decir, señoría, qué intereses defiende el Partido Popular. Me ha escuchado en muchas ocasiones decir cómo es posible que, políticas e incluso avances sociales y también en derechos
que son transversales, que benefician no solamente digamos, a las personas que puedan votar progresistas, sino también a la gente que pueda votar opciones como el Partido Popular y otras, como subir el salario mínimo interprofesional, como tener, bueno, pues una reforma laboral que lo que ha hecho ha sido el que ahora mismo 8 de cada 10 contratos que se firman en nuestro país sean indefinidos, el que tengamos, bueno, pues una revalorización de las pensiones conforme al IPC. ¿Por qué es tan difícil el que ustedes voten a favor de estas políticas? ¿Por qué es tan difícil, señoría? Mire, yo el otro día me quedé pasmado con la declaración que hizo un dirigente del Partido Popular, un vicepresidente de un gobierno autonómico del Partido Popular. Dijo lo siguiente. Dijo que una pareja textualmente con 2 hijos que ingresa más de 140.000 euros merece ayuda porque la situación económica es difícil y esas familias tienen difícil llegar a fin de mes. Esto es pura empatía, señora Gamarra, pura empatía. Es la expresión de un corazón noble. El problema es que ese mismo dirigente, cuando le afearon las tasas de pobreza allí donde gobierna con un informe de Cáritas, se rió de ese informe de Cáritas y dijo: ¿dónde están los pobres en la comunidad? Y el problema, señorías, es que en España solo hay un 5% de familias que tienen rentas anuales por encima de los 100.000 euros y el restante, el 95%, no llega. No llega a esos 100.000 euros, señorías. ¿A quién defienden ustedes? Allí donde gobiernan, ¿qué intereses defienden? Ustedes defienden, señorías, ustedes defienden los intereses de una minoría selecta, de un 5% de privilegiados. No defienden al 95% de la clase media trabajadora. Por eso, cuando llegan al gobierno, en lugar de hacer lo que prometen cuando están en la oposición, que es bajar el IVA, que es bajar el IRPF, que es bajar el impuesto de sociedades a las pequeñas y medianas empresas, lo que hacen es subir el IVA, subir el IRPF, subir el impuesto de sociedades a las pequeñas y medianas empresas y hacer amnistías fiscales para las grandes fortunas de este país. Afortunadamente ya no podrán hacerlo, porque afortunadamente ya por ley están prohibidas esas amnistías fiscales. En fin, señoría, usted ha llegado a decir que lo volverán a hacer. Señor Feijóo, ¿lo van a volver a hacer todo, de verdad? ¿Todo lo que hicieron? ¿Todo lo que hicieron lo van a volver a hacer? En fin, yo creo, señorías, que deben hacer una reflexión y que deben contribuir con soluciones, con propuestas y con diagnósticos honestos a cuáles son los desafíos que tiene la sociedad española por delante. Las sociedades como la nuestra, el desafío que tienen efectivamente es la inflación. Tienen el desafío del empleo, tienen el desafío de la desigualdad. Tenemos que extraer lecciones de la pandemia, que también de la crisis económica derivada de la guerra. Tenemos que reforzar el estado del bienestar y no recortar las políticas del estado del bienestar. Por cierto, señoría, el próximo lunes se van a empezar a tramitar muchas de las ayudas que ustedes antes han comentado. Por cierto, señoría, usted tendría que tener los datos un poquito más, claros. Mucho más claros, señora Gamarra, sin duda. Porque, sí, se lo digo porque... Silencio, por favor. Es que me hace mucha gracia porque, fíjese, ustedes llegan y dicen, bueno, el IVA. Gracias al IVA, si rebajamos el IVA, señora Gamarra, señora Gamarra, ¿me escucha? Se va a recaudar más. Y resulta que la Junta de Andalucía ya ha pedido al Gobierno de España la compensación por la rebaja del IVA que hemos planteado desde el Gobierno de España. Es que no hay por dónde lo cojan. Señoría. Me habla de desbloquear el Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, pero basta ya de excusas, señora Gamarra. Ustedes, cada vez que están en la oposición, bloquean la renovación del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. En esta ocasión, en esta legislatura, se llevan la palma porque son 3 años los que llevan bloqueando con todo tipo de excusas la renovación de estas instituciones constitucionales. Y yo le pido hoy aquí, señora Gamarra, señor Feijóo, que de una vez por todas cumplan con la Constitución y permitan la renovación del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. Es que no tienen excusa. Y si tienen una excusa, es precisamente
el tratar de revocar por la puerta de atrás conquistas sociales que hoy ustedes han recurrido en el Tribunal Constitucional. En fin, poco más se puede decir de la intervención de la señora Gamarra. Simplemente volveré por un instante a hablar del terrorismo, simplemente para recordarle que ETA fue derrotada hace 10 años. Y que no importa que la derrota de ETA se produjera bajo la dirección política de un gobierno socialista como José Luis Rodríguez Zapatero y el vicepresidente del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba. Da igual, porque ustedes siguen con la misma matraca. A ustedes no les importa, porque no pasa el tiempo por ustedes. No importa que el Gobierno de Aznar llamara a ETA con el glorioso nombre de Movimiento Vasco de Liberación Nacional. Y veo que, en lo que se refiere a ese uso partidista del terrorismo, el nuevo Partido Popular continúa la clásica tradición del Partido Popular. Y tengo una duda. Ese Rubalcaba, señorías, al que ustedes invocan en sus discursos y en sus tuits de homenaje, ¿es el mismo Rubalcaba al que ustedes llamaban cómplice de ETA, agente encubierto de ETA, encubridor de ETA? Porque si es el mismo, me gustaría traer unas palabras del señor Rubalcaba justamente a esta tribuna en el debate del Estado de la Nación del año 2005, y espero que escuchen y deseo ver qué cara se les pone. Porque el señor Rubalcaba decía lo siguiente desde esta tribuna: cuando ustedes, señores del Partido Popular, están en la oposición, inmediatamente buscan el rédito en materia antiterrorista. Llevan unos meses en la oposición y ya han vuelto a las andadas. Y seguía el señor Rubalcaba: ayer oímos el discurso más duro, más descalificador, más insidioso, más injusto y más desleal de los que en esta Cámara se han oído pronunciar por ningún líder. Nunca nadie dijo las barbaridades que el señor Rajoy dijo ayer. Nadie nunca se expresó con tanta dureza y con tanta injusticia contra un gobierno democrático en materia de lucha contra ETA. Nunca antes en esta Cámara oímos decir a nadie que el Gobierno estaba traicionando a los muertos. Se supone que también a los socialistas muertos. Pues bien, desde 2005, señorías, ustedes continúan por este mismo camino. Y lo más curioso es que si entonces usaron las víctimas muertas de ETA, después usaron a las víctimas socialistas de ETA y ahora llegan a utilizar al propio Alfredo Pérez Rubalcaba, fallecido, que les denunció por usar el terrorismo de forma partidista, como ustedes están haciendo.